GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buen día, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte y como siempre te reiteramos cada sábado, gracias por contribuir a que este programa salga cada vez mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 28 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647, 423-5933, 568-8205, 550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el día lunes 4 de septiembre a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com, o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 26 de agosto de 2023, programa 1125 de Dialogando con la Vida. Bueno, como todos los sábados, esta semana vamos a agradecer a toda la audiencia, a todos los compañeros, amigos,
que después del inconveniente que tuvimos aquí en Mar del Plata por el tiempo, nos esperaron para participar del programa y compartirlo hasta el domingo a la mañana, así que agradecidas nosotras, porque sabemos que siempre están ahí, nos han hecho saber que nos esperaron y que nos acompañaron, así que muchísimas gracias a todos. Y el tema convocante la semana pasada fue el diálogo, un tema que vamos a tratar de hacerlo exhaustivo, porque indudablemente nos sirve, nos ha servido, y esperemos que también a nuestros queridos oyentes, revisar un poquito la actitud que tenemos frente a veces a situaciones que conllevan a un diálogo y nos damos cuenta de que no sabemos dialogar o deberíamos hacerlo con mayor frecuencia. Decíamos el sábado, es importante recordar que la familia es la primera comunidad educativa y que su misión es la formación y desarrollo de los hijos. Y si cada uno de los miembros de la pareja aporta respeto y amor de esta forma, es más fácil hacer frente a los conflictos y así se va equilibrando la convivencia. Por eso en la pareja los dos deben asumir la responsabilidad educativa y ser muy constantes. Creo que los papás debemos ser curiosos con todo lo que hacen nuestros hijos, estar muy atentos, pero también respetarlos, no invadirlos, no imponernos. Esto no quiere decir que cuando haga faltas les debemos hacer notar que hay límites que deben respetar. Esta es una forma de enseñarles una disciplina, pero cuidado, recordemos que hay una diferencia muy importante entre disciplina y castigo. Presentamos estos dos temas, vamos a acercarnos a la definición de cada uno de ellos con mucho cuidado, con mucho respeto, sabiendo que nos van a entender, porque si no caeríamos en un absolutismo, ¿no es cierto? Disciplina es orden, responsabilidad, es enseñarles a que se hagan cargo de ellos mismos, haciendo referencia a los hijos. Ahora, si pretendemos enseñarles disciplina a través de castigos, nos parece que el término castigo lo podríamos desglosar un poquito más exhaustivamente. Por ejemplo, sabemos que el castigo puede ser corporal, o sea, cada uno puede darse cuenta de qué manera sería un castigo corporal. A veces una palmada, nosotros decimos alguna cachetada. En una época decíamos paliza, muchos años atrás, y nos recordamos nuestra propia infancia y decimos, a mí nunca me pegaron, y otros te dicen, a mí me daban paliza, ¿no? Pero también el castigo puede ser a través de la prohibición, una prohibición instantánea de algo que al chico le resulta placentero, como por ejemplo ver televisión, los jueguitos electrónicos hoy en día que están tan pendientes, en fin, todo aquello que al chico le guste más. Tenemos que reconocer que este es un método rápido, seguro y efectivo para disciplinar al niño, pero, y aquí está la alarma, cuidado, también tiene sus contras, porque cuando castigamos, el castigo da cabida al temor, al dolor, a la intimidación y, ¿por qué no?, en algunos casos, a la violencia. Indudablemente que el castigo también crea en el chico sumisión, miedo, rebeldía. No nos asustemos de la palabra, rabia contra el padre o la madre. El castigo excluye todo tipo de comunicación entre padres e hijos. Convengamos en que es imposible dialogar con un chico que experimenta todos estos sentimientos. Indudablemente que si el padre y la madre tienen esta actitud, por supuesto que el tema diálogo no existe, ¿no es cierto? Sigamos viendo qué importante es que aprender a dialogar, además de importante, creemos que es fundamental y tenemos que hacerlo un hábito en nuestra vida. Por eso
Debemos acostumbrar a los chicos desde muy chiquititos a dialogar como corresponde. Y si el chico hace algo que no debe, no deberíamos castigarlo, porque si bien le dolerá mucho, sabemos que a través del castigo puede que no aprenda nada, pero quizás sí el día que le toque ser padre puede tener mucha tendencia a ser un papá violento. Me parece que todos los papás amamos profundamente a nuestros hijos, pero esta palabrita la vamos a usar mucho, ¿no? Porque el pero quiere decir mucho. Algunos padres pretendemos que los hijos nos obedezcan estrictamente en todo lo que nosotros les mandamos, porque creemos que es lo mejor para ellos. Y reiteramos, ¿no? Descontamos que lo hacemos con amor, sin querer perjudicarlos. Esta actitud lo que les demuestra a nuestros hijos es que no los respetamos, que no respetamos tampoco sus deseos, sus ideas, y sin proponérnoslo, lo estamos castrando. Ustedes vieron que muchas veces dentro de nuestro ámbito, de nuestros amigos y quizás familiares, escuchamos decir, o a veces hemos entrado en el comentario, los padres de fulanito son buenos, pero son castradores. Y con respecto a esta obediencia estricta que le exigimos a nuestros hijos, yo quiero decir que muy posiblemente el chico obedezca, pero respondiendo al miedo que le prodigamos. Y un chico temeroso no aprende a tener iniciativas, a participar, a funcionar en grupo. Todo lo tiene que hacer como el padre y la madre se lo imponen. Y de esta forma, ese chico jamás se va a atrever a contar qué le pasa, qué es lo que necesita. Y se les hace muy, muy difícil poder aprender a dialogar. Creo que finalmente se les hace muy difícil y con nadie lo pueden ejercitar. Cuando hablamos de castigo, ¿a ustedes no les parece que deberíamos preguntarnos si esta es la única opción para educar a nuestros hijos? Creo que si buscamos, seguramente no debe ser la única opción. Es bueno reconocer que la autoridad de los padres es necesaria para encaminar a los hijos hacia su libertad personal, pero no es bueno exagerar en esto. Tampoco es bueno exagerar en que no haya ningún tipo de autoridad, porque de esta manera todo es un descontrol en la familia, y seguramente que se puede ver en esas familias que se vive en la disconformidad, con mucha tensión. Y esto nos lleva a un gran estrés y todo, ¿por qué? Porque hay crisis de autoridad. Los padres se dan cuenta que todo se les va de las manos y no saben qué hacer para que la situación cambie. Pierden todo tipo de control sobre sus hijos. Ser papá no es una tarea fácil, sobre todo porque no hay una escuela donde nos enseñen a ser padres. Pero creo que deberíamos elegir un sistema de autoridad que nos dé la posibilidad de cumplir con la misión que tiene una familia, es la de educar a los hijos, o sea, ayudarlos para que se desarrollen sus potencialidades, o sea, que desarrollen todo aquello que llevan adentro. Yo voy a hacer un comentario recordando mis años de docente de la escuela primaria. Mis alumnos tenían 11 y 12 años, y todo lo que estamos comentando y enunciando en estos últimos minutos lo veíamos con la actitud de los chicos, su manera de comportarse en la escuela, si eran temerosos, eran tímidos, retraídos o se desbocaban, porque era otro ámbito en donde podían manifestarse un poco ellos mismos, ¿no? Y el tacto que había que tener
cuando citábamos a los padres para hablar de estos chicos que indudablemente eran el fiel reflejo de la dinámica de la familia. Y otra cosa con respecto al castigo también, cuando algún alumno se disculpaba porque no había hecho la tarea, no había preparado la lección o el trabajo, el intercambio que teníamos en el aula, individualmente, era el siguiente. ¿Vos sabés que no cumpliste? Sí. ¿Por qué? Porque tuvo varios motivos, pero yo te tengo que poner una nota. Vamos a hacer una cosa, el castigo, entre comillas, te lo pones vos. La nota va y viene, pero el castigo, y ellos mismos después decían, dejé de ver un programa de televisión, no salí a jugar con los chicos, en aquella época se podía salir a jugar con los chicos. O sea, hablaba Monona de la responsabilidad, Susana también lo acotaba, cómo le enseñamos a dialogar a los chicos desde la manera coherente de dialogar. Y acá entramos ahora en un tema que es apasionante para mí, porque lo hemos vivido en mi casa, hemos conocido a abuelas y abuelos modelos, el tema que tiene que ver, poner de relieve la importancia de los abuelos en la comunicación. Indudablemente, bueno, uno es abuela y a veces con los nietos se lleva sorpresas, pero estamos, ahí estamos, y nos digamos, volvemos el tiempo atrás en relación a nuestras abuelas o a nuestros abuelos. Era un refugio, era la sabiduría, era la comunicación, era la persona con la cual uno podía hablar sin tapujos y que nos aconsejaba primero el respeto para con los padres, tenerlos en cuenta que eran personas mayores, que nosotros, por supuesto, que los hijos, que hacían muchas cosas como un sacrificio para que no nos faltara nada, que nos querían sí o sí, pero indudablemente el rol de la abuela y del abuelo, de los abuelos, es imprescindible. Los abuelos se toman todo el tiempo para dialogar con sus nietos y con los amigos de sus nietos, porque si uno los tiene como referencia, después se juntan, ¿no? Los ayudan a clarificar conceptos y valores que le transmiten los padres. Escuchan a sus nietos con mucha atención y los chicos, al notar esto, porque los chicos perciben mucho más de lo que nosotros creemos, los chicos al notar esto, ellos también comienzan a escuchar a sus abuelos. Esto me parece medular. Cuando un adolescente o preadolescente se queda callado y escucha al abuelo, que a veces los adultos, los hijos de esos abuelos, creemos que ya tienen todo hecho, todo resuelto, hay que darle un bienestar, que se queden tranquilos, y sin embargo los abuelos son activos, tienen una participación, y muchas veces creo yo que esa participación viene a través del lugar que le corresponde, puesto en evidencia por los nietos. Si somos realistas, sabemos que hay personas con las que no se puede dialogar. Está la persona que le interesa solo lo que le pasa a ella, o sea, está metida en sí misma, por lo tanto no escucha. Con este tipo de personas es imposible dialogar. Está la persona verborrágica, habla y habla todo el tiempo, prácticamente habla sola, se escucha solo a sí misma. Esta es otra de las personas con la cual tampoco se puede intentar dialogar. Creo que debemos revisar mucho nuestra manera de accionar. Según la manera en que actúo, me puedo o no relacionar bien con el otro. También están las distintas maneras de hablar. Yo puedo decir las mismas palabras, pero depende el tono en que las diga. Es como el otro las interpretará. Puede ser para bien o para mal. Por eso el tono, la forma, la manera con que nos expresamos es muy importante para comenzar una relación o para mantener en buenos términos una relación ya iniciada. Sí, a mí me gustaría retroceder un poquito con el asunto del diálogo con los abuelos. Es tan importante esto que Ana nos dice. Fíjense que nosotros
los escuchamos, los atendemos y vemos esas relaciones con los abuelos en las cuales uno queda encantado, visto desde la afuera. En el caso nuestro, que ya somos abuelas, lo vivimos, lo disfrutamos, recordamos nuestros tiempos de vorágine con nuestros hijos, pero toda esa experiencia tiene que servirnos para demostrarle a esos niños y para que con el ejemplo, con la escucha y demás, le vayamos transmitiendo todo esto sobre la importancia de dialogar en la familia, ¿no? Además, nosotros como hijas de esos abuelos, seguimos creciendo cuando vemos a nuestros hijos la relación que tienen con los abuelos. Nos corremos ahora del lugar del abuelo nosotros, pero cuando vemos que nuestros hijos, con respecto a nuestros padres, tienen esa relación tan estrecha, tan constructiva, nos alegra, pero de una manera íntima que realmente quisiéramos que todo el mundo pudiera apreciarla. Yo no estoy de acuerdo con ese dicho que dice, con esa expresión que dice, para educarlos están los padres, los abuelos los malcriamos, porque siempre hay un proceso de educación. El consentir, el ser un poco más lábil, más, digamos, no tan estricto en la relación con los nietos es una cosa, pero nunca malcriamos, no deberíamos malcriarlos, porque justamente ahí está el secreto de la buena relación, saber sacar de lo mejor que tienen esos nietos, primero con los hijos y después con los nietos, en un proceso de educación continua. Y acá estamos hablando de las potencialidades, de las oportunidades y demás. Bueno, y aquí vamos a recordar siempre al doctor Francisco Bretones, ¿no?, que nos decía de la educación, sacar desde dentro todo eso que ya traen. Bueno, creo que con estas últimas palabras nos vamos a ir al primer corte musical. Cuenta el abuelo que en los años de antaño, cuando el río era claro, el amor se hacía largo, la sonrisa de un anciano me hacía vivir. Cuenta la abuela que esperaba ya en la tarde la piedrita en la ventana que anunciaba la llegada de aquel niño poeta que la hacía reír. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué llorar? Las cosas bellas que Dios nos trajo no hay que dejarlas jamás de vivir. Regala una flor, canta mi canción, que al fin y al cabo la vida es bella y es un regalo de Dios para ti. Cerrado sus ojitos y en mí queda la historia de un buen vivir. Soy la semilla que sembrada en mis hijos, cuando pasen ya los años veré surgir. Se hace tarde y el pasado te condena, rompe ya esas cadenas, vuelve a vivir, levanta la cara, hay un cielo que te espera, no te hagas el difícil, no esperes el fin. ¿Por qué cambiar?
qué llorar. Las cosas bellas que Dios nos trajo, no hay que dejarlas jamás de vivir. Regala una flor, canta mi canción, que al fin y al cabo la vida es bella y es un regalo de Dios para ti. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué llorar? Las cosas bellas que Dios nos trajo, no hay que dejarlas jamás de vivir. Regala una flor, canta mi canción, que al fin y al cabo la vida es bella y es un regalo de Dios para ti. Y para arriba México. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. Bueno, nuevamente con los oyentes, Ana, como decís vos, vamos a continuar con este tema tan apasionante que es el diálogo, ¿no? En el diálogo con las otras personas puede existir cualquier cantidad de cruces de ideas que se van generando mediante ese diálogo. Y seguramente va a haber diferentes opiniones sobre un mismo tema. Es por eso que para cultivar una buena relación es fundamental el mutuo respeto y un diálogo sincero, teniendo siempre en cuenta al otro, sabiendo que cada ser humano es único e irrepetible, con maneras diferentes de comunicarse. Y esto nos demuestra que más allá de las diferencias, uno puede hablar con sencillez e inteligencia de distintos temas sin necesidad de agredir o de querer imponer nuestra manera de pensar. Recuerden que no es lo mismo dialogar que discutir. Y habitualmente son dos términos que los empleamos como si fueran la misma cosa. Y son totalmente opuestos. Después están las personas, por ejemplo, que siempre piensan mal de todo. Que creen que su opinión, que su creencia, que su manera de actuar es la única que vale. Y estas son personas que son grandes discutidoras. Y al llegar al diálogo con ellos resulta muchas veces imposible, dado que lo que oyen lo malinterpretan o lo interpretan a su manera y creen que hay mala intención de parte del otro. Entonces viven discutiendo con la mayoría de la gente. Esta gente que no ha ejercitado nunca el diálogo, porque la persona que sí lo ha hecho sabe con quién y en qué momento puede hacerlo. Esa persona no tiene ningún inconveniente en decir de otra: con vos no se puede dialogar, siendo la que no entiende lo que significa dialogar, claro, es ella misma, ¿no? Con tal de
poner afuera la responsabilidad, la culpa y eximirse de no haber hecho nada, no tener voluntad como para llegar a un encuentro y realmente dialogar, la remata con eso. Con vos no se puede dialogar. Sí, y se lo cree. No, sí, pero además no tienen el conocimiento de lo que es dialogar, Ana, porque es como vos decís, categóricamente, con vos no se puede hablar, y ahí se terminó, y creen que es la palabra válida. Hay muchas personas que eligen el silencio y con esto demuestran que ya no desean el encuentro con el otro. De esa manera la relación se va desgastando y es difícil reconstruirla. Por eso es muy importante no dejar pasar el tiempo y atender los reclamos de alguien que quiere dialogar. Otras personas no se abren al diálogo porque creen que lo que ellos puedan decir no es importante para el otro. Hoy cada uno está tan metido en sus cosas que la apertura al diálogo tiene que ser un firme propósito. Qué bueno sería si atendiésemos al otro haciéndolo sentir que él es importante para nosotros y a la vez sentirnos del mismo modo para el otro. Es conveniente tratar de ver siempre qué quiere decirme el otro. Compartir, demostrarle que oírlo me produce gusto y además poder compartirle mis cosas. Otra palabra fundamental, otro concepto fundamental, compartir. En el compartir existe el darme y el recibir al otro. Hay que darle vida al diálogo. A través del diálogo nos abrimos a la vida. No se trata de frases repetidas, porque podríamos estar recitando muchas de ellas mucho tiempo. Se trata de vida que se comparte mediante el lenguaje verbal, los gestos, las miradas, que faltan tanto actualmente, faltan esos gestos. Se da por sabido, se da por sabido que el otro lo entiende, pero falta un te quiero, falta un abrazo, falta una mirada. Cuando entre dos personas falta la sinceridad de uno y falta la confianza del otro, esto demuestra que son dos personas que no quieren relacionarse entre sí. Muchas de ellas desconfían y por eso no se entregan. En estas condiciones nunca se llega a dialogar. Las personas que mienten o piensan que el otro les miente y esto produce desconfianza, y la desconfianza es lo opuesto a la apertura con el otro, convierten en otro obstáculo para poder dialogar con alguien. Es importante la actitud. La actitud para entablar un diálogo debe ser amigable, apuntando a la comprensión y no a la crítica. Porque muchas veces logramos aplastar al otro con críticas y con reproches, hablando siempre en tono de enojo, pero de esta forma ambas personas han perdido la oportunidad de encontrarse, y más cuando uno cree que tiene la verdad con mayúscula, la trata de imponer a toda costa. Y otras veces, por el hecho de que nos duele o nos hace mal, no queremos enfrentar determinados temas. Entonces nos quedamos en largos silencios, nos aislamos, y esto es algo que nos hace mucho daño, porque no podemos comunicarnos con los otros y el otro o los otros pueden entender que uno está aceptando lo que ellos hacen y que no es conveniente. Durante el programa, en otras ocasiones, nosotros compartimos este espacio con integrantes de la Escuela de Vida, ¿no? Con mamás. Muchas de ellas las hemos nombrado aquí en el programa, entre ellas Normita LM y Anita Rabainera. Es importante ahora compartir también con ustedes testimonios. Hace muchos años, Norma decía, en la forma en que estamos viviendo actualmente, es casi imposible llegar a dialogar con alguien, llegar a estar comunicados. En primer lugar, que ya casi ni hablamos con las personas. Casi ni nos miramos aún estando cerca, sino que nos mandamos mensajes por medio de los aparatitos que nos han cambiado la vida. Sí. Fíjense ustedes
los años que tiene este programa, en los cuales nosotros ya va a ser 22 años que estamos al aire, sí. Y este es un tema recurrente porque es esencial tratarlo, ¿no? Y esto que Norma decía ya tiene muchos años, ¿no? Y esos aparatitos, estamos hablando de los celulares. Y sigue diciendo que en caso de una emergencia es bueno tenerlos, pero creo que tenemos que aprender a darle el uso necesario, porque si no, más que comunicarnos, nos incomunica. Y muchas veces estamos con alguien y hemos entablado una conversación, pero casi nunca la podemos terminar porque siempre ubicamos el celular en primer lugar y da la casualidad que en lo mejor de la conversación el celular suena. Por eso hay que bajarle el tono para que no llame. Sí, yo creo que deberíamos reflexionarlo porque en la actualidad, esto tiene años, pero en la actualidad nos está ocurriendo, por lo menos a mí muchas veces me pasa que el rato que dispongo o que tengo la suerte de poder estar dialogando, podríamos decir con Juan Carlos o cualquier integrante de la familia, y suena el aparatito y ahí todo se termina y muchas veces no hacemos nada, diríamos, como para continuar. O para evitarlo, ¿no? No, para continuar con lo que estábamos haciendo, ¿no? Susana, y justamente el trato o el uso del teléfono es un buen tema de diálogo. Plantearlo, claro, a nivel familia o a nivel grupo íntimo, de amigos y demás, es un tema que amerita el diálogo, porque como vos bien decís, tenemos que usarlo y no permitir que nos usen. Pero cuando nos damos cuenta de que le estamos permitiendo al teléfono, le estamos dando un lugar primordial o muy importante en nuestro quehacer diario, es como que tampoco sí es muy lindo, pero yo no cambio mucho de actitud. Entonces, claro, un diálogo sincero en la conveniencia del uso apropiado y oportuno del teléfono de otro instrumento que me absorbe y evita que me comunique con los otros, es un buen tema como para debatir. Claro, y yo creo que especialmente esto tendríamos que hacerlo con la familia, ¿no? Esforzarnos para que el tiempo que tenemos para dialogar sea sin interferencias, ¿no? Que sea una comunicación mutua, para que así, sepamos escuchar, analizar y responderle a ese otro con cierta coherencia. Y acá yo quiero reafirmar un poco algo que comenté en el programa anterior, que a veces nos encontramos con alguien, ¿no? Hablando de la escucha y de todas las partes que deben intervenir en un diálogo, ¿no? La escucha, el silencio, el decir también. A veces nos pasa que hablamos con alguien durante un rato y en base a lo que nos va comentando, nos damos cuenta que esa persona no nos está escuchando, que ni siquiera sabe de lo que le estamos hablando, ¿no? Y yo creo que esto nos duele, yo decía, y mucho, sobre todo cuando se trata de alguien muy querido por nosotros. Y esto reafirma, como digo, que cada uno está metido en sus pensamientos y que de esta forma no damos lugar al diálogo. A mí muchas veces me pasa, o sea que lo digo por experiencia, ¿no? Una persona puede ser muy buena, pero a veces me resulta imposible dialogar porque es la persona que solamente habla de lo que le interesa. Y si en algún momento por ahí uno quiere decir algo, esa persona continúa con su discurso y no me escucha. Y entonces me doy cuenta que no me escucha y llega el momento en que uno se agota. Entonces uno, ¿qué hace? Deja que el otro hable todo lo que quiera sin responder absolutamente nada. Lo peor del caso es que esa persona no se da cuenta. Desgraciadamente son personas que no saben dialogar, no saben lo que significa dialogar. Yo creo que solamente se ocupan de lo que a ellos les pasa
Y entonces por eso es que tienen necesidad de decir, decir y decir. Y bueno, creo que jamás se han planteado que también tienen oídos y que no están de adorno, cumplen la función de escuchar. Aunque esto suene duro dicho de esta forma, pero insistimos, ¿no? Y yo creo que sería importante a veces preguntarnos qué es lo que hacemos nosotros cuando alguien me habla. ¿Lo sabré escuchar? ¿Escucho? ¿No? O simplemente lo oigo, que para eso tengo los oídos. Porque una cosa es oír, que diríamos que tenemos los oídos y cumplen una función biológica, y otra cosa es escuchar. Yo creo que escuchar es poner esa atención, escuchar es con el corazón, puesto toda la mirada en ese otro que nos viene a comentar su vida o sus necesidades. Ahora, lo más llamativo a veces es que ya se determinó el tema del diálogo con esas personas, ya hubo un entendimiento, como decir, bueno, vamos a tratar ese tema que nos preocupa, me preocupa, o sea, que las bases, la función del encuentro es el diálogo, lo desconocen, como vos bien lo detallaste, Susana, directamente lo pasan por alto porque están en otra cosa, están lo mejor incapacitados, porque esto de dialogar, a mi criterio, no se logra de un día para otro, no, de un momento para otro. Si ya dijimos que de acuerdo a este momento de nuestra sociedad, o sea, contemporánea, la urgencia, la rapidez con que suceden los hechos y también parte de la necesidad de estar en un montón de cosas nos condiciona, pero el diálogo es como preparar un ritual, ¿no? Para saber los roles de cada uno y mantener el eje del punto central del tema que nos preocupa. Porque si no, siempre va a haber alguien que se dispara pero tienen esa necesidad, porque justamente, opinión personal, el teléfono no nos soluciona el problema de la comunicación y de la soledad. No, nos reclama tiempo y esa necesidad aflora cuando estás con un ser humano, con otra persona. Ese tiempo hay que dedicárselo claro, al otro, entonces parte. Exigen, no te escuchan, hablan todo el tiempo, porque es la oportunidad que tienen que, bueno, pueden prescindir del telefonino un ratito y a ver qué puedo llegar a decir a la otra persona sin tener en cuenta la escucha, sin tener en cuenta el tiempo y demás. Sí, es así. La importancia de la escucha, ¿no? Y vamos a compartir con todos ustedes un cuento para que es muy cortito, pero nos va a demostrar la importancia de la escucha. Había una vez un cura en un pueblito que se quejaba de que la gente no asistía a la iglesia. Por lo tanto, nadie escuchaba sus sermones y él quería que todos lo escucharan cuando daba sus sermones. Un día se enfermó de la garganta y no podía hablar. Entonces se planteó: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a comunicarme con esta gente? ¿Cómo sabré si necesitan algo? Entonces decidió ir casa por casa a escuchar los problemas de la gente. Al domingo siguiente vio cómo la parroquia se había llenado de gente y se quedó asombrado. Y haciendo una reflexión, se dio cuenta que la gente tenía necesidad de ser escuchada. Y este pequeño cuento nos deja un gran aprendizaje. Así como a nosotros nos gusta que nos escuchen, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que los otros también a veces necesitan que se los escuche. Es esencial ver y escuchar a los otros. Fíjense qué dos palabras importantísimas. La primera es ver. Muchas veces miramos simplemente porque para eso están los ojos. Pero ver significa una cosa totalmente distinta. Ver es mucho más que mirar. Y la otra palabra es escuchar.
Oír, como dije antes, oímos todos, porque para eso tenemos los oídos. Pero escuchar, reitero, también es otra cosa totalmente distinta. Escuchar al otro significa poner toda nuestra atención en lo que está diciendo. Y si así lo hacemos, nos vamos a dar cuenta de qué le pasa, qué necesita, por qué se acerca a mí queriéndome contar parte de su vida. Y también le abrimos la puerta a nuestra vida, ¿no? Que podemos recibir mucho de esa persona que se compromete con uno mismo, y el dar y el recibir es así tan tangible, ¿no es cierto? Bueno, creo que nos vamos a ir al segundo corte musical. Tú no te has dado cuenta que los minutos pasan y los segundos corren y la vida se nos va. Tú no te has dado cuenta que el rocío en tu rostro de la mañana fresca no te acaricia más. ¿Qué nos está pasando? Que estamos destrozando un amor tan sublime que nos brindó el Señor. Yo lo que he hecho es amarte con las fuerzas de mi alma, sin importarme el fondo, tampoco el que dirán. Yo voy con mi destino, ilegal clandestino, ese es mi camino y también mi final. Siempre hay una esperanza de que reflexionemos y también dialoguemos por el bien del amor. Si lo nuestro fracasa por nuestra cobardía y la testarudez de nuestra insensatez, te pido me concedas solamente un minuto de silencio por nuestro hermoso ayer. Siempre hay una esperanza de que reflexionemos y también dialoguemos por el bien del amor. Si lo nuestro fracasa por nuestra cobardía y la testarudez de nuestra insensatez, te pido me concedas solamente un minuto de silencio por nuestro hermoso ayer. Te pido me concedas solamente un minuto de silencio por nuestro hermoso ayer.
...494-1010... Viaje con Servitaxi, comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Barbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. Otra vez en contacto con nuestros amigos y no podemos eludir el tema del diálogo, con el que estamos reflexionando con nuestros oyentes desde hace 2 programas. No podemos eludir la situación que se vive en una familia ante la muerte de un hijo. El padre y la madre son igualmente partícipes de 2 acontecimientos únicos: dar la vida a un hijo y vivir su fallecimiento. Ante esta última situación, cada uno está en comunión, es una participación personal e íntima en el sufrimiento del otro. Tu dolor es también mi dolor, es decir, el nuestro, deberíamos decirnos los padres ante la muerte de un hijo. Pero no debemos olvidar que cada uno es único e irrepetible y que las vivencias son tan íntimas, individuales e intransferibles que como tales debemos respetarlas en los otros. Cuando se presenta una situación límite, por ejemplo, una enfermedad terminal, muerte de un ser querido, en el seno de una familia o en su entorno inmediato, por ejemplo, también amigos, personas muy allegadas, toda la estructura familiar acusa el impacto de un terremoto. Nada o muy poco queda en pie. Si bien sabemos que la muerte es inevitable, no estamos preparados para la experiencia cuando llegue el momento. Si hablamos de experiencia, hacemos referencia a un hecho ya vivido. Tanto nacer como morir son hechos únicos e individuales. En general, le tenemos mucho miedo a la muerte. Es un tema que jamás lo hablamos con nadie. Al contrario, tratamos de esquivarlo. Es como que tenemos miedo a eso desconocido. Si bien sabemos que todo lo que nace muere, jamás nos ponemos a pensar en eso. Por eso, cuando un ser querido muere, se nos derrumba todo. Sobre todo cuando ese ser querido es un hijo, ¿no? Nos resulta difícil asumir que la muerte existe, pero existe. Y cuando la muerte llega a un ser muy allegado, a nosotros, caemos en un pozo profundo porque siempre veíamos a otras personas que tenían que enfrentar la muerte de un ser querido, pero jamás pensábamos que a nosotros también nos podía tocar. Por eso nos resulta más tremendo, más insoportable. Y cuando esto nos ocurre, nos parece que no vamos a ser capaces de salir adelante, que no vamos a poder seguir con nuestra vida. Y es ahí donde nos aflora esa fuerza indómita del espíritu de la que tanto nos habla Víctor Frankl en la logoterapia. Que nosotros siempre decimos que la logoterapia es el marco teórico existencial que sustenta a la escuela de vida. Sí, recalcamos siempre la frase, las 2 palabras, marco teórico existencial. Incorporamos en nuestra vida los principios de Frankl, los hacemos nuestros porque podemos comprobar lo que la teoría enuncia.
Antes de hablar de lo que significa la actitud que debería asumir la pareja ante una situación límite, en nuestro caso la muerte de un hijo, creo que se impone que cada uno de los esposos, de los integrantes de la pareja, reflexione sobre sí mismo, sobre su propia vida. Esto parece difícil, pero lo hemos hecho, ¿no es cierto, chicas? Susana, Monona, Sí. Podemos dar fe de que no nos quedamos únicamente en teoría y en frases bien construidas, sino que realmente lo más difícil es hacer la propia reflexión, ¿no es cierto? Pienso que cada uno debería hacer una revisión de los anhelos, de los proyectos personales, de las inseguridades, de los miedos que tenía cuando llegó al matrimonio, cuando decidió formar parte de una pareja. O sea, que el miedo, la desesperación, la desesperanza no viene únicamente con la situación límite, ahí desemboca, pero tenemos que sincerarnos con nosotros mismos de saber que todo eso también lo llevamos al ser común con el otro, ¿no? Ver cuánto de ello se concretó, cuánto quedó en el camino, qué nuevos logros y desafíos de relación de pareja le impuso, cómo cambió el primer proyecto de vida después de la llegada de los hijos. Si aprendió de los momentos difíciles, por ejemplo, como decimos nosotros, capitalizó el sufrimiento o no. Si disfrutó a pleno de las situaciones dichosas. Cómo contribuyó al fortalecimiento de la familia. Cada uno de los cónyuges deberíamos, cada uno con su ritmo propio, pero sin dejar de hacerlo, embarcarnos en un análisis de nuestra propia existencia. Y luego sí, después de sincerarnos con nosotros mismos, redescubrir al otro, para que a partir de vivir la experiencia de vida más tremenda y profunda por la que puede pasar un ser humano, volver a plantearnos nuestros aportes y nuestro accionar para el fortalecimiento y crecimiento de nuestra familia. Ahora vamos a compartir, como dijo Ana, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del marco teórico existencial, es que nosotros podemos corroborar en nuestra vida y con nuestro testimonio todo lo que viene como teoría. Y hace unos años también nuestra compañera Anita Terrabainera, aprovechamos y le mandamos un gran saludo, compartía su testimonio con respecto a este tema. Bueno, Anita en ese momento nos decía: yo siempre digo que la muerte de un hijo o te une más a tu esposo o te distancia. En mi caso me unió más a mi esposo. Los dos pasamos por ese gran sufrimiento que fortaleció el matrimonio. Tengo muy claro que cada uno de nosotros sufre a su manera y trato de respetar eso. No porque yo lloro sufro más que mi esposo que no puede llorar. Además creo que si pensamos así estaríamos tratando hasta de competir con este gran sufrimiento a ver quién de los dos sufre más. Uno se replantea toda su vida pasada, o sea, comienza a mirar su biografía y por lógica entra todo lo vivido con su pareja. Todo se nos mueve por dentro, todo se revuelve. Y si hubo cosas sin resolver, seguramente afloran después de semejante situación, y según cómo podamos manejar esto, podemos unirnos o desunirnos más con nuestra pareja. En la pareja siempre tenemos proyectos con nuestros hijos, y cuando el hijo muere vemos que todos estos proyectos quedan truncos, aunque también si nos ponemos a pensar, si nuestro hijo viviera, quién sabe si nuestros proyectos para con ese hijo se hubiesen cumplido. Esto de los proyectos con ese hijo nos perturba y mucho. Y como nos perturba el estar pensando cómo hubiera seguido su vida, qué hubiera proyectado, si se hubiera casado,
si hubiera tenido hijos. Y realmente el hubiera es algo que no deberíamos, un verbo que no deberíamos conjugar, porque todo esto del hubiera nace de nuestra construcción mental. Yo puedo pensar, o he pensado muchas veces reflexionando sobre esto, por ejemplo, cuando falleció mi hija, pero muy poquito tiempo, porque gracias a Dios enseguida fui a la escuela de vida, ¿no? Pero uno podría decir, si viviera, me hubiera dado hijos, me hubiera hecho abuela, si hubiera recibido, no sé, cada uno pone lo suyo. Pero esto no nos ayuda, al contrario, nos detiene, porque todo lo vamos haciendo con nuestra mente. Y nosotros decimos que teníamos el proyecto con nuestros hijos. Ahora, todo esto que yo digo como construcción mental, nosotros sabíamos lo que ellos proyectaban. Yo creo que deberíamos plantearnos también, no solamente los proyectos que teníamos con el hijo que se murió, sino también hacer una revisión y ver qué otros tipos de proyectos teníamos en nuestra vida. Y ahí sí ver qué se concretó, qué quedó sin hacer, qué podríamos concretar a partir de. Y ahí creo que empezaríamos a vislumbrar una nueva forma de volver a proyectar nuestra vida. Y esto es constructivo para uno y de paso para la pareja, porque al comenzar a hacer nuevos proyectos individuales nos empezamos a sentir mejor y eso lo lleva a uno a poder encarar proyectos con el otro. Y yo creo que todo esto es un muy buen aporte para la mejor convivencia. Sí, y tema fundamental para el diálogo. Lo que pasa es que aceptar la realidad, que sabemos que no es de una vez y para siempre, es comúnmente pensar que uno está de acuerdo con lo que sucedió, y no estamos de acuerdo con lo que sucedió, pero es algo irreversible. Y la pérdida de la ocasión para consumar el proyecto de vida con nuestros hijos incluidos, creo que es uno de los grandes escollos, las grandes dificultades que presentamos los papás cuando vamos a la escuela de vida para padres con hijos fallecidos, que nos demuestra la gran dificultad de decir, mi vida tiene que seguir a pesar de, porque nos quedamos estancados pensando que nuestra vida ya no tiene sentido, ni tengo interés en buscar otro sentido porque no puedo cumplir con ese proyecto. Incluso sin pensar que al margen de la muerte de un ser querido, ese proyecto inicial del cual hablábamos cuando tratábamos el tema de la familia, a lo largo de los años va cambiando. Claro. Va cambiando porque nos encontramos con otras personas, vivimos otras situaciones y siempre nos hace crecer. Y cuando miramos hacia atrás, 20 o 30 años atrás, nos damos cuenta de que sí, se mantiene digamos la razón de ser del proyecto, pero ha ido variando y ha ido cambiando y se ha ido enriqueciendo. Pero ante la muerte de un ser querido, concretamente de un hijo, más de un hijo, no nos cabe la posibilidad, no nos permitimos pensar que puedo, como ser humano, elaborar otro proyecto. Mi vida terminó en ese momento y entonces corremos el riesgo, porque está también la otra posibilidad, porque nosotros lo hemos hecho, replantearnos un nuevo proyecto de vida. Y acá entra el diálogo, entra el respeto a las diferencias, entra el respeto, bueno, ya lo vamos a seguir desglosando, el tener en cuenta a otro y el tema del tiempo de cada uno, ¿no? Cuando se produce la muerte de un ser querido, se produce un cimbronazo en nuestra vida tan tremendo que, como ya comentamos, casi nada queda en pie. Sentimos reacciones físicas que se generalizan en todo nuestro organismo, palpitaciones, mareos, dolor de estómago, ahogos y demás. Las emociones
más contradictorias se apoderan de nosotros: los miedos, la angustia, resentimiento, las culpas, las mías y de otros, sensación de estar viviendo en un mundo irreal. No puedo captar la realidad. Por más que me quieran convencer, no la capto. Un ser querido ha muerto. Eso es determinante y definitivo. Distorsiono esa realidad. Pretendo acomodarlo a lo que yo quisiera que fuera. Por ejemplo, con expresiones como se fue de viaje, volverá a la hora de la cena, hay un lugar en la mesa que sigue esperándolo. No se acepta la realidad, justamente como comentamos, porque creo que si la acepto estoy de acuerdo con lo que pasó. Sí, de esta forma quedamos aprisionados en una maraña de sentimientos contradictorios, porque quiero volver a vivir como antes de la pérdida, ¿no? Y esto es porque no acepto lo que pasó, y así no puedo o no estoy dispuesto a formular a partir de ese acontecimiento un nuevo proyecto de vida. Y aquí, al decir no puedo o no estoy dispuesto, hay que apelar a la voluntad. ¿Por qué? Porque debemos hacernos cargo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a vivir nuestra vida por nosotros. También es natural que tengamos pensamientos incoherentes, ideas perturbadoras. Sepamos que media una gran diferencia entre imaginar un pensamiento y realizar una acción. Es necesario y saludable expresar nuestras emociones, pedir ayuda. Cada uno manifiesta el impacto de esta crisis, amputación emocional, de una manera muy personal. Algunos prefieren estar solos, otros quieren estar en compañía. Mutismo o charla continua. En este periodo de crisis existencial está vivir por primera vez después de la muerte de un ser querido, aquellos acontecimientos que compartíamos en familia o con el grupo de amigos, cumpleaños, aniversarios, nuevos nacimientos, casamientos, viajes de egresados, etc. Sí. La vida continúa. Ahora, ¿cómo la podemos encauzar de nuevo? Yo por lo menos en la escuela de vida. Sí, yo creo que el trabajo es, como decimos, individual, es personal. Porque tenemos que sí recordar que en los primeros tiempos se presentan un sinfín de situaciones que, de no saberlas manejar, nos lleva, ¿no?, como el del testimonio de Anita, a la desunión. Yo pude despertar a los 6 meses, cuando vinieron los cumpleaños de mis 2 nietos, la más grande y el más chiquito, y no pude ir a ninguno de los 2 cumpleaños, pero ahí me di cuenta que los chicos podían seguir, tenían que seguir cumpliendo años, y era un hecho que había que celebrarlo. Pero bueno, me di cuenta de que estaba haciendo mal, y ahí es como que pude reaccionar. Pero como siempre digo, la escuela de vida me llevó a la reacción, me llevaron ustedes. Es cierto que acá necesitamos el diálogo para poder aprender a manejar estas situaciones, porque se presentan muchas cosas que en la pareja podemos no estar de acuerdo, o puede no hacernos bien, como por ejemplo la ida al cementerio. En la escuela de vida es un tema recurrente, ¿no? Porque quizá a mí me hace bien ir al cementerio y a Juan Carlos lo destruye. Y si yo no lo entiendo, si yo no acepto que cada uno es uno y sufre a su manera, si yo no respeto al otro, ahí comienzan los conflictos, las discusiones. Y esto es agregarle más de nuestra cosecha a este sufrimiento que no buscamos, que tenemos que experimentar, porque está. Los padres, después de sufrir la muerte de un hijo, sentimos la misma desesperación, el mismo sufrimiento. Estamos destruidos,
pero tal vez podamos cometer el error de querer que el otro demuestre estos sentimientos igual que lo hacemos nosotros. Si no, nos parece que quizás no lo siente tanto, no está sufriendo tanto y eso nos pone mal. Otra cosa que solemos hacer, y creo que es erróneo, es escondernos del otro para llorar. Si nos animamos a llorar delante del otro, le damos la posibilidad de que él también lo haga, y además sabemos que de esta manera podríamos llorar juntos y el sufrimiento que nos causa este terremoto que nos toca vivir, al ser compartido se hace más liviano, más soportable. Sí, yo creo que tenemos que comprender que todo lo que tengamos que vivir a partir de la muerte de un hijo es nuevo, distinto a todo lo que hacíamos. Todo es diferente. La toma de decisiones por eso se hace tan difícil. Y puede ocurrir generalmente que ante la misma situación, cada integrante de la familia tire para un lado diferente. Cuando, por ejemplo, se nos invita a la primera reunión con amigos, a ir a tomar un simple café, a lo mejor la mamá dice no, y el hombre que dijo sí se siente cuestionado. De hecho, tenemos testimonios de este tipo también, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo vas a ir a esa reunión? ¿Cómo te vas a permitir irte de reunión si se nos murió un hijo? Fíjense ustedes hasta qué punto, ¿no? Y estas son todas situaciones que tenemos que ir acomodando con mucho amor, con mucha paciencia, para con nosotros y para con el otro. Yo creo que en estos momentos cruciales, desde lo existencial, desde lo biológico también, para disponernos a dialogar tenemos que esperar un momento muy oportuno, un acuerdo, saber que por ahí fracasamos en ese intento justamente porque son experiencias que cada uno vive de manera distinta, si bien el hijo en una familia es común, al papá y a la mamá, entonces tampoco tengamos miedo de decir no podemos dialogar, porque en ese momento seguramente corresponde eso, ¿no es cierto? Tiene que empezar a funcionar, a poner en práctica el sentido común muchas veces, la paciencia, el respeto y el amor por sobre todas las cosas. Sí, lo que pasa que en los primeros tiempos, como ya dijimos, no queremos hacer nada que tenga que ver con la vida, nos negamos a todo. Creo que estamos en una reflexión profunda, pero bueno, el tiempo nos corre, creo que hemos llegado al final, yo me despido. Y les agradezco la compañía y les digo hasta el sábado que viene. Hasta el sábado próximo, si Dios quiere. Mándennos sus opiniones, sus comentarios, sus experiencias, que ustedes saben muy bien, queridos oyentes, que nos alimenta a todos. Un cariño muy grande y nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.